Aló, ok, ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Ahí están los anuncios. Estamos buscando voluntarios para que hagan los anuncios, así que los miércoles en la tarde se está grabando, así que ahí están invitados los hermanos que hacían anuncios antes y los que quisieran de pronto grabarlos. Estamos contentos, hoy día es primer domingo del mes, estamos entrando en un nuevo mes. En el mes de agosto, ustedes saben, eh, empieza la escuela, hay muchas cosas nuevas que se dan, así que ya lo escucharon en los anuncios, queremos fomentar lo que es el trabajo con los hombres y también la oración. Hable con nuestra hermana María Virginia, ya tiene hojitas de la lista de los hermanos que vienen al servicio para que estemos orando nombre por nombre, familia por familia, para que estemos pidiendo por cada familia de nuestra iglesia. Así que este mes de agosto vamos a darle un énfasis especial a la oración, ¿ok? Muy bien, darle la bienvenida, tengo a mi primo Juan Salvador, que está aquí con su esposa y su criatura, así que bienvenidos. Muy bien, también tenemos Mayra y Henry también, una bienvenida, acaban de entrar. Son una familia muy, muy linda que conozco de años atrás y que me llamaron el otro día y me dice, vamos a empezar a congregar allá en Plano, así que bendito Dios, vamos ya, y tienen varios niñitos, ¿ya fueron a su clase los niños? Qué bueno, me da mucho gusto. Muy bien, hoy día vamos a también, hermanos, tener el compartir al final, los cumpleañeros, pero número uno, nuestra comunión vertical, ¿ok? Vamos a tener esa cena con el Señor primero. Vamos a preparar nuestros corazones entonces para eso. Pero antes de eso vamos a abrir las Biblias, abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos a ver del versículo 9 en adelante. Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Hoy día vamos a estudiar la parábola del fariseo y el publicano. Estamos en nuestra serie Verdades ocultas a simple vista, parábolas. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban para poderles enseñar de una manera práctica, amena, didáctica, a la gente, ¿no? Lo que son estas verdades profundas de la palabra. Así que por favor, acompáñenme en esta lectura. Yo voy a leerlo en voz alta y ustedes con su vista. Dice así la palabra de Dios. Lucas, capítulo 18, del verso 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos por este día más que nos das, un día más de vida. Gracias, Señor, por este nuevo domingo que venimos aquí a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre y a recibir de tu palabra. Dios Santo, sabemos que hay muchas necesidades aquí en medio nuestro. Sabemos que, Señor, hay el tema de salud, el tema económico, el tema emocional, el tema espiritual, Señor. Y, Señor, solamente te pedimos, como el publicano oró, sé propicio a mi necesidad, seas propicio a nuestras necesidades, Señor. Tú las sabes. Dios Santo, ahora seas abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice este tiempo. También te pedimos por nuestros niños que van a tener su clase.
también, Señor, seas tú con ellos. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a poder de pronto entrar al tema y ver qué es un fariseo y qué es un publicano. Porque el Señor Jesús, fíjense, ahí en el versículo 9, se da cuenta que estaba pasando un problemita, ¿ok? ¿Cuál es el problemita que está pasando? Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. O sea, la intención es aquí que enseñarles a esas personas que creían que eran justas, creían que eran, ¿verdad?, santas, como se dice, ¿no? Y que menospreciaban a los que estaban de repente en lo que el mundo catalogaba como pecadores. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesús en esta ocasión va a traer una enseñanza de lo que es una comparación. El Señor Jesús era el maestro de maestros, rabí de rabís, porque tiene una forma excelente para explicar muchas cosas. A veces va a enseñar por medio de preguntas que se responden por sí mismas. A veces el Señor Jesús va a usar un poco el sarcasmo también para enseñar, pero siempre va a usar cualquier método con tal que la gente pueda entender estas verdades. Y en esta ocasión está usando el método de la comparación para que la gente se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y va a traer a dos personajes, va a traer a un fariseo y va a traer a un publicano. Los dos extremos en ese tiempo, cómo se miraban las personas en la sociedad. Un fariseo y un publicano. Vamos a empezar entonces explicando qué es un fariseo. Un fariseo viene de un grupo de judíos religiosos, en hebreo, perushim, que quiere decir separado. ¿Ok? O sea que esta persona estaba separada de dos maneras. Una, apartada de todo lo que el mundo antiguo consideraba contaminado. ¿Okay? Todo lo que era contaminado, el hombre se mantenía puro. Digo entre comillas, humanamente hablando, porque no necesariamente era así. Pero estaba separado, era un grupo religioso. O también separado para estudiar la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, esa era su, digamos, su día a día, actividad que hacía. Y este grupo de los fariseos se hizo muy grande y muy famoso en la época en la cual, en esos años donde ya habían regresado de Babilonia, ¿no?, donde ya era una nación, pero entonces fueron cautivados por el Imperio Romano. Y en esos años este grupo de los fariseos, o sea, en ese lapso de tiempo, no fue inmediatamente, pero en ese lapso de tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se da este grupo de fariseos, y estos hombres eran muy estudiosos de la ley. El problema fue que comenzaron a crear su propia justicia y comenzaban ellos a justificarse creyendo que ellos eran los que tenían acceso directo a Dios y no eran como la chusma, ¿verdad? ¿Saben todo lo que es la chusma, no? El Chavo del Ocho hemos mirado todos, yo creo que sí. Chusma, chusma, le decía Kiko, ¿verdad? A don Ramón, o sea, los que son de la otra sociedad, la baja sociedad. Entonces, amados hermanos, ese era el grupo de los fariseos. Ahora ya con el tiempo, pues, si uno busca en el diccionario qué significa fariseo, puede salir también hipócrita. ¿Por qué? Porque ya cuando se ve en el Nuevo Testamento, Jesús muchas veces los va a abordar y les va a decir sus verdades así directamente, y los va a encontrar de forma hipócrita. Por eso es que muchas veces también la gente hoy en día dice, ay, no seas fariseo, no seas farisea, ¿han escuchado? ¿Verdad? Pero en lo que es el contexto original, un fariseo era un maestro de la ley, era una persona separada para estudiar la ley religiosa y que no se juntaba con las demás personas del pueblo. ¿Okay? Bien,
Y Jesús trae el ejemplo de un fariseo porque se da cuenta, como ya hemos leído en el versículo 9, que había un problemita de superioridad ahí en la gente. Que habían algunos que como que eran muy altivos y se creían más que los demás. Y luego va a traer el ejemplo de un publicano. ¿Y quién era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos o recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Eran odiados por el pueblo, considerados traidores. ¿Por qué? Porque eran judíos. Los romanos eran bien astutos y en vez de que ellos cobraran, lo que hacían es que llamaban gente del mismo pueblo y les decían, mira, tú ayúdanos a hacer esta tarea, tú conoces a la gente. Así que tú te vas a tener ahí tu mesita afuera, te vamos a poner un soldado romano allá al lado para que nadie te haga nada y tú cobras los impuestos y tú vas a ser el encargado de llevar las cuentas ahí de todos los de tu rancho, ya tú los conoces. Y entonces sabían bien la gente del pueblo que ellos, como hacían esa tarea para el pueblo romano, también se llevaban sus propios impuestos que ellos ponían. Siempre sacaban provecho de la situación. Por eso es que el peor insulto en aquel entonces era, eres un publicano. Porque publicano era el sinónimo de pecador. ¿Okay? En nuestro vocabulario hispano hay muchos insultos, no vamos a hablar de eso ahorita, pero hay insultos que cuando la gente ya le llega aquí, muchas veces lo dice, no deberíamos usar los cristianos desde luego, pero están fuera de contextos, pero como uno quiere ofender y llegar a lo más profundo, cuando uno no conoce al Señor lo dice, eres esto, eres aquello, igual, era para ellos, estoy cansado de ti, eres un publicano, ¿no ve? No tenía nada que ver, no todos eran cobradores de impuestos y no todos robaban de la caja, ¿no es cierto? Pero era lo más bajo que se podía decir. ¿Okay? Y va a traer el Señor Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, los súper personas santas que había en ese entonces. Y va a traer el ejemplo de lo más bajo de la sociedad, los publicanos. Y va a traer entonces el ejemplo y va a hacer un contraste. Primero presentando al fariseo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y había ahí un publicano que también estaba orando. Ni como este publicano. Imagínense. Lo que se llama en inglés, esa palabra en inglés, self-righteousness. Tenía su propia justicia. Y al hacerlo se estaba enalteciendo. Amados hermanos, que Dios examine nuestros corazones. Siempre, aquí les hago un paréntesis, siempre que Dios nos muestre que no caigamos en eso. Porque fácilmente uno puede ir en esa dirección. De ver a unos más arriba y a otros más abajo. El Señor Jesús no ve a las personas de esa manera. El Señor Jesús ve a todos por igual. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos hacer acepción de personas. O a veces dándonos cuenta también, ¿no? Pero a veces sin darnos cuenta, podemos hacer acepción de personas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos que orar así como el rey David, decirle: Señor, examina mi corazón y ve si en él hay engaño. Examina mi corazón, porque no vaya a ser que yo esté haciendo acepción de personas sin darme cuenta. Esté tratando a un hijo mejor que el otro. Esté tratando a un hermano mejor que el otro. Porque él me da, ella no me da, él sí me da, o él hace esto. Y sin querer queriendo, a veces hacemos eso. O porque son de cierto lugar, o por su apariencia. Tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de eso. Porque sin querer queriendo, podemos caer en eso también. Y hacer acepción de personas. Aquí mismo en la iglesia también. Por eso tenemos que orar: Señor, ayúdame. Y si encontramos algo, ayúdame a no hacerlo. Ayúdame a extender la mano de la manera igual para todos
y orar unos por otros y amarnos unos a otros como tú nos has enseñado, Señor. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, Él no muere nada más por un grupo de personas, selectivamente. Él muere por todo el mundo. Porque de tal manera, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el Señor nos ama a todos por igual y de manera incondicional. Entonces, eso es algo que tenemos que recordarnos. Y este fariseo va a decir eso, pero luego se va a enaltecer porque va a decir, primero dice, no soy como este, ¿no es cierto? Pero luego va a decir, ayuno, ¿cuántas veces ayunaba? 2 veces a la semana. O sea, llevaba su cuenta. Ayunaba 2 veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, según la ley, se portaba cabalmente. Hacía lo que se le tenía que hacer en ese tiempo. Y saben una cosa, hermanos, el ayuno es muy importante y algún día vamos a enseñar del ayuno también, desde luego. Pero cuando uno ayuna o cuando uno diezma, no hay necesidad de hacerlo saber. O sea, en algunos casos, de repente, en confianza para que la gente sepa por qué no estás comiendo, le dices, sabes que estoy ayunando, ¿no? O en algunos casos, cuando se hace un ayuno así corporal de la iglesia, se tiene que saber, se supone que están ayunando cuando están orando en un lugar. Pero no deben nosotros estar eso de querer dar a entender a todos que estamos ayunando. ¿Por qué? Porque eso es entre uno y Dios. Y los fariseos era sabido que muchas veces al ayunar esos 2 veces a la semana eran justo días donde había más movimiento de personas. Algunos debaten en qué días eran. Posiblemente era el lunes o el martes y de ahí esperaban 4 días y así. Y esos días es cuando estaba la feria o era mucha gente en el pueblo y ellos salían como que estaban ayunando para que la gente los vea, ¿no? Ay, ese fariseo, ¿cómo ayuna? Qué hombre de Dios, ¿no es cierto? Y, y se daban a entender así a la sociedad y la gente sabía lo que estaban haciendo porque no lo disimulaban. Entonces ahí están sus 2 días y sus diezmos de todo lo que gana. Y es, qué bueno. Pero sabe una cosa, amados, también un día vamos a hablar de eso. Uno tiene que dar según Dios, dice la palabra, haya prosperado en tu corazón. Dios te da en el corazón dar eso, eso es lo que da uno. Y eso también es personal. No hay necesidad de estar diciendo he dado tanto o voy a dar tanto. Estaba hablando con los sugieres, los sobrecitos para la ofrenda van a estar allá adelante. Ya no los vamos a poner dentro del boletín. Pero si alguien quiere dar, puede pedir a un ujier y con gusto ahí está la cajita si desea hacerlo. Pero sabe una cosa, eso es algo personal. ¿Okay? Es algo entre usted y el Señor y que Dios haga su obra en usted. Y yo sé que ha habido muchos debates sobre el diezmo y todo lo demás. Que Dios mueva en uno el dar. Me acuerdo hace un tiempo atrás en la misión, había una señora que siempre venía y me decía la señora, pastor, ya voy a diezmar, ya voy a diezmar. Ah, está bien, le decía, no se preocupe usted. Ya, ahora sí, esta vez sí voy a diezmar, se lo prometo, se lo juro que voy a diezmar. Está bien. O sea, como no estoy detrás del diezmo ni nada. Y eso era siempre, y tenía esa inseguridad. Y siempre el tema, como si uno estaría preocupado si diezmaba o no diezmaba. Hermano, es algo personal. O sea, no está detrás de quienes dan ofrenda o quienes diezman. Eso ya depende del Señor, al igual que el ayuno. Así que, pero este varón se jactaba en sus ayunos y en sus diezmos. Ahí está entonces lo que es la justicia propia. Y el Señor Jesús da este ejemplo puesto que Él sabe cómo están caminando sus ovejas, Él sabe cómo está la gente que está ahí cerca de Él.
Pero luego va a traer entonces el ejemplo de lo opuesto. Y empieza ahí en el versículo 3. Fíjense. Más el publicano, o sea, el pecador, como les dije, como se catalogaba el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, miren qué bonito, sé propicio a mi pecador. Una de las razones principales por el cual uno viene a la iglesia y viene a Jesucristo, ¿saben qué, hermanos? Es reconocer nuestra condición delante de Dios. Es el poder quebrantarnos, esa es la palabra, quebrantarnos o humillarnos. No es famoso humillarse, a nadie le gusta humillarse delante de otras personas, desde luego que no, o quebrantarse, pero delante de Dios el Señor busca un pueblo que está contrito y humillado. El quebrantarse delante de Dios es muy diferente al quebrantarse delante de las personas. Y eso es algo que a Dios le gusta, porque todos, hermanos, dicen Romanos, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos hemos pecado. ¿Y están qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie se puede salvar. Nadie, hermanos, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Claro, algunos dirán, no, ese hombre es un pecador, él sí, pero la realidad es que todos hemos pecado. No hay forma de medir cuánto pecado, todo lo demás. Consecuencias por las acciones sí las hay, desde luego, ¿no es cierto? Es diferente que alguien atropelle a alguien y lo agarra a que de repente haya hecho una mentira, ¿no? Hay consecuencias diferentes. Pero pecado es pecado. Y dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué problema? Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos salva, el que nos auxilia, el que murió por nosotros. Entonces, cuando uno se da cuenta de su situación delante de Dios, necesariamente tiene que haber un quebranto, tiene que haber una humillación en nosotros, en algún momento de nuestras vidas. Tiene que hacerlo. No puede uno venir delante de Dios de una manera jactanciosa, no puede venir uno de una manera así como que yo me las sé todas, como el fariseo que se jactaba de lo que hacía, sino uno tiene que venir delante de Dios con un corazón quebrantado. Y llega un momento que uno reconoce su situación delante de Dios. Hay un momento de quiebre. En algunos de nosotros pasó hace muchos años atrás, no sé, pero no es algo que tampoco fue un accionar de un día nada más, sino de que constante tenemos que nosotros entender que estamos aquí nada más y nada menos que por su gracia y su misericordia, porque nadie de nosotros merece algo aquí. Y fíjense, en 2 de Crónicas 7:14 explica un poquito más eso, está en el Antiguo Testamento. Dice, si mi pueblo se humillare, lloraren y buscare mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, o sea, hay un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces yo iré desde los cielos, ¿y qué cosa? Y sanaré su tierra, o sea, tu vida. El Señor quiere sanar tu tierra, tu vida, pero para eso uno tiene que quebrantarse delante de Dios como ese publicano. Qué hermoso es cuando las personas reconocen su situación delante de Dios y dicen, yo soy pecador, pecadora, y solamente tú, Señor, me puedes ayudar. Bendito Dios. Les voy a contar que, rapidito, les voy a contar que allá en Wayside hay un muchacho de nombre Juan y ya acabó su discipulado. Nuestro hermano Moisés le pasé al muchacho, le dio el discipulado y ya lo acabó. Y hoy día me manda un mensaje, Moisés, te va a decir eso. Dice que el domingo se va a bautizar ahí en la iglesia al lado de Wayside, en Oasis. Tal vez no lo vamos a ver aquí, pero el hecho de que ya conoció al Señor, ya es nuestro hermano.
y ese muchacho está con un hambre de las cosas de Dios. Muy bonito lo que Dios está haciendo ahí. Y gracias a Moisés que lo ha ido a discipular ahí en estos días, acabando sus primeros pasos. Pero llega un momento en que cuando platicamos, uno se da cuenta, ¿no? Este muchacho, otras personas, que yo soy un pecador. O sea, tienes que entender eso, soy un pecador. Y no puedo yo llegar delante de Dios por mi propia justicia. Tú eres el único que me puede ayudar. Sea lo que sea, hermano, sea lo que sea. Sea que sea alguien que está viniendo de un programa de rehabilitación o sea una persona de clase, ¿no?, media, un profesional que tiene todo, digamos, humanamente hablando, asegurado, ¿verdad? Tiene que haber ese quebrantamiento delante de Dios. La necesidad de decir, necesito de ti, Señor Jesús. No hay más. Y es como cuando uno le da permiso al Señor para que el Señor entonces comience a tratar con tu vida y comience a enseñarte ciertas cosas. Y a veces, hermanos, no es fácil, lo digo por experiencia propia, porque hay partes de nuestra vida que nos cuestan soltar. Y el Señor te dice como el buen alfarero, esto también hay que cambiarlo. Este orgullo también, esta falta de disciplina hay que cambiar, esta falta de ser un mal pensado hay que cambiar, esta falta de ser una persona que aprovecha de los demás hay que cambiar, esta forma hay que cambiar. Y el Señor te va cambiando. ¿Para qué? Para hacernos más y más como Cristo, como Él. Eso está en la palabra. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Cristiano qué significa? Seguidores de Cristo. Y Él nos va moldeando cuando nos quebrantamos delante de Él. Salmo 138, vamos a ir terminando, puesto que hoy día tenemos también que participar de la cena del Señor. Salmo 138, 6, ¿qué dice? Dice que Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este ejemplo entonces encontramos aquí en la parábola del fariseo y el publicano, y termina así, con esto vamos terminando. Dice así, el Señor Jesús llega a esta conclusión con todas las personas que están escuchando ahí. Dice, os digo, está hablando del pecador, del publicano, os digo que éste descendió a su casa. ¿Cómo descendió? Después de haberse arrepentido, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, y recuérdense, humilla delante de Dios, no delante del hombre, no delante del hombre. O sea, si usted quiere humillarse delante del hombre es otra cosa, pero delante de Dios será enaltecido. ¿Saben? Por esa razón, y con todo respeto lo digo, por esa razón nosotros no tenemos esos cuartos ahí donde crecimos en nuestra Latinoamérica, confesionarios, ¿no es cierto?, donde uno iba y hablaba todos sus pecados a un hombre, porque hombre es. ¿Sí me entiendes? A confesar a un hombre, a una persona, pero usted sí tiene que confesar y derramarse delante de Dios, porque Él es santo, Él sí es santo. Y Él quiere que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Por eso el día de hoy vamos a tener un espacio para participar de lo que es la comunión o la cena del Señor que Él instituyó. Que Dios nos ayude para poder tomar este ejemplo de esta parábola en nuestra vida diaria. Que el quebrantamiento sea parte de nuestras vidas, hermanos. Les pido por favor que tomen un tiempito ahí donde están cada uno y vamos a preparar nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Así que tome un tiempito ahí para estar orando.